a 1952, cuando ya faltaban todavía varios años para que yo naciera. En esa época Alfredo tenía 13 años y fue condenado a pasar 2 veces por un famoso, además publicado en el diario El Comercio, Callejón Oscuro, al que lo condenó su instructor de educación premilitar por distraído, porque era brigadier de la tropa y Alfredo, por supuesto, estaba mirando a donde no debía mirar y se siguió de frente. Y por distraído, y lo que supongo era la interpretación del instructor por rebelde, fue condenado a este callejón oscuro que lo dejó con severos daños físicos y sin duda espirituales. Él terminó en la clínica y su padre decidió, por esa manifestación de brutalidad educativa, retirarlo del Colegio Santa María. Y entonces comienza una época en la vida de Alfredo signada por la soledad. Tenía un único amigo y viene su madre en rescate. Su madre, que era una sabia, según él mismo me ha contado, encontró en la salida de la iglesia de San Felipe a un grupo de forajidos, de muchachos de la misma edad de Alfredo, un poco mayores, creo yo, de 14 o 15 años. Alfredo todavía tenía 14, y los identificó inmediatamente. Ese era el famoso barrio Marconi que después se describe en tantos libros de Alfredo, comenzando por No me esperen en abril. Y estos muchachos lo acogieron. Un día, después de esta aproximación de la madre de Alfredo, les dijo: yo tengo un hijo que está muy solo, ¿por qué no son amigos de él? ¿Por qué no lo acogen? Es una buena persona. Estos muchachos se lo encontraron en el country, le invitaron a una cajetilla de cigarrillos y allí se hicieron amigos. Y uno de esos muchachos era tío mío, era mi tío Jesús Pedrayo, que terminó transformándose después en la ficción en Jonás, uno de los protagonistas, uno de los personajes de No me esperen en abril. Yo al principio era muy reticente a creer en las exageraciones, o en lo que parecían exageraciones de las historias de Alfredo Bryce, pero he terminado descubriendo con el tiempo que todas son verdades estrictas. He terminado viviendo algunas de estas exageraciones en carne propia. Ya nos conocimos después cuando yo estaba trabajando en Canal N y tenía un programa de entrevistas gracias a Chus Visor, que es un editor y librero catalán, a quien entrevisté en Canal N hace muchísimos años. Y él me dijo que era muy amigo de Alfredo Bryce y que habían estado reunidos el día anterior. Y yo le pedí que me hiciera el favor de hacerle llegar una tarjeta a Alfredo para poderlo entrevistar. Y Chus Visor recibió la tarjeta que yo había escrito, había garabateado algunas líneas ahí, le había puesto mi firma y mi teléfono. Y se olvidó de la tarjeta, Chus Visor, y se la llevó consigo a Cataluña, a Barcelona. Y la tenía en un pantalón que fue lavado 1, 2, 3 veces. Entonces la tarjeta casi fue reducida a cenizas. Pero descubrió la tarjeta en el pantalón y se la mandó por carta a Alfredo. Ese trozo, casi una media vieja era esa tarjeta. Y Alfredo la recibió y me llamó. Y recuerdo muchísimo esa entrevista con él. Fue la primera vez que pudimos conversar. Lo entrevisté durante 1 hora y después nos fuimos a almorzar y a tomar unos tragos. Y dio la casualidad que al día siguiente eran las elecciones municipales, si no me equivoco. Entonces en Lima había ley seca, lo que hizo que nuestro consumo de alcohol se complicara, ¿verdad? Nos fuimos a la tiendecita blanca, me acuerdo, y pedimos unos vodka tonics en la tiendecita blanca. Y la muchacha que nos atendía, muy apegada a las leyes, nos dijo: es ley seca, señor Bryce, no le puedo dar el alcohol. Y Alfredo dijo: no, la ley seca comienza mañana. Y claro, si uno va a la tiendecita blanca con Alfredo Bryce, es imposible que le digan que no, ¿verdad? Yo me acuerdo que nos trajeron los vodka tonics en 2 tacitas de té. Y nos la pusieron delante y Alfredo cogió la tacita de té y me miró con complicidad y me hizo salud y me dijo: 2 señoras conversan. Yo creo que esta amistad de la que les hablo, que nació de esta forma tan curiosa, ha terminado siendo con los años una prolongación de una amistad que comenzó de otra manera, que comenzó a través de sus libros. Creo que, como pocos escritores, Alfredo genera esta sensación de empatía, de cercanía, de cariño, de afecto.
hacia un lector, ¿no? Uno se siente que es amigo, uno se siente que conoce la profundidad del alma de este escritor, que este escritor le está contando cosas muy profundas y cosas muy entrañables. Amistad que sentí claramente cuando leí por primera vez Un mundo para Julius, que releí hace un par de años además para la presentación de una edición conmemorativa del libro, o antes en el colegio cuando había leído Huerto Cerrado y había leído La felicidad jajá, todos por cierto representados en esta magnífica colección del Diario de la República y Paysa. O más adelante cuando leí el díptico Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire, que incluía El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, y un libro que a mí me marcó muchísimo en mis años de universidad, que se llamaba La vida exagerada de Martín Romaña, un libro que yo disfruté tanto, que a diferencia de lo que me había pasado y me sigue pasando con los libros que disfruto, traté de no devorar, traté de no leer de un tirón, para estirar al máximo el disfrute. Y era un libro que yo hacía grandes esfuerzos por leer 2 o 3 páginas diarias solamente para que este disfrute durase más tiempo. Quizá yo creo La vida exagerada de Martín Romaña es el gran libro de mi juventud. Uno de los libros que más me ha marcado, como casi toda la literatura de Alfredo, como creo que a todos nos ha marcado tanto la literatura de Alfredo, que termina siendo un capítulo importantísimo en nuestra formación, un capítulo importantísimo en la vida de cada uno de nosotros. Como pocas, creo que la literatura de Alfredo Bryce es una literatura formativa, pero no solamente en términos de aprendizaje, sino como formación del ser humano, de la personalidad, de la sensibilidad, de los afectos. ¿Ah? Y por eso yo celebro mucho el lanzamiento de Yo Leo y de los cuentos y obras y otras narraciones, de Alfredo Bryce, estos 12 tomos que espero sean leídos por muchos jóvenes que, como yo, estuvieron muy confundidos alguna vez y que encontraron algunas pistas para resolver sus confusiones en las novelas, en los relatos de Alfredo Bryce, y que yo estoy seguro, además, aprenderán a ser en estos libros amigos del autor, amigos de Alfredo Bryce. Gracias.